Bienvenidos a Abre mis ojos. Abre mis ojos está patrocinado por la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica, en donde estamos dedicados a restaurar el cristianismo original para hoy. Mi nombre es Eduardo Elizondo, me da mucho gusto saludarlos en este episodio de Abre mis ojos, donde vamos a continuar con esta entrevista que hemos estado analizando con Yuval Noah Harari. Yuval es, como ya mencionábamos en episodios anteriores, es un consejero del Foro Económico Mundial, es parte de este grupo que ayuda a Klaus Schwab y es un historiador israelí que habla en esta entrevista acerca de predecir el futuro, de lo que viene y de muchas cosas muy interesantes. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios con respecto a lo que dice Yuval Noah Harari? ¿Qué dice la palabra de Dios con respecto a sus predicciones, con respecto al futuro de la humanidad en general? Estamos ahora en tiempos de cambios muy radicales en toda la tecnología y Yuval es visto como un visionario, como alguien que es un experto en las cosas del futuro, y no solamente un experto en pensar o en imaginarlo, sino también en las cosas que hace para que se lleve a cabo todos estos avances tecnológicos que estamos viviendo. Todos ya hemos escuchado, por ejemplo, de ChatGPT y de otras tecnologías de inteligencia artificial. Pero vamos a continuar entonces con esta entrevista y vamos a escuchar lo que dijo Yuval con respecto a estos avances y lo que viene a futuro para todos los seres humanos. En realidad, ¿qué es lo que viene en los avances? ¿Cómo va a cambiar la sociedad? Esto es lo que dice Yuval Noah Harari. Especialmente los niños, en su vida probablemente serán testigos no solo de la mayor revolución de la historia, sino de la mayor revolución biológica desde el comienzo de la vida. Sí, estamos ante la mayor revolución en la historia. Durante miles de años, hemos cambiado el mundo alrededor nuestro. Hemos cambiado la economía, la geografía, el sistema político, pero el mundo dentro de nosotros no ha cambiado. Seguimos teniendo los mismos cuerpos, los mismos cerebros y las mismas mentes que teníamos en la edad de piedra hace 300.000 años. Ahora vamos a cambiarnos a nosotros mismos. Los productos principales del siglo XXI no serán los vehículos, ni las armas, ni los textiles. Los productos principales serán los cuerpos, cerebros y mentes. Aprenderemos cómo dirigir y elaborar cuerpos, cerebros y mentes. Y como resultado, dentro de un siglo, los seres humanos como nosotros desaparecerán y la Tierra estará habitada por entidades que serán más diferentes a nosotros que nosotros de los chimpancés o los neandertales. Es muy interesante lo que está prediciendo aquí Yuval. Está diciendo que ya los cambios tecnológicos van a ser dentro del cuerpo humano. Y esto es algo escalofriante, es algo realmente impresionante de concebir, de pensar, pero de darnos cuenta que ya están en bastante desarrolladas estas tecnologías, este tipo de cosas, y eso es a lo que se está dedicando la ciencia. Lo que estaba explicando Yuval es que realmente ya los cambios ya no van a ser en el exterior, sino en el interior del cuerpo. Dice que los productos principales en este siglo XXI van a ser los cuerpos y las mentes. Y aprender a elaborar cuerpos y mentes, y eso es algo muy interesante porque está realmente yendo en contra de Dios. No solamente Yuval no cree en Dios, sino que está poniéndose a sí mismo como Dios. No está creyendo lo que Dios dijo en su palabra en Génesis 1, donde dice, y Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza, y tengan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre el ganado y sobre toda la tierra, y sobre toda cosa rastrera que se arrastra sobre la tierra. Y Yuval está ignorando lo que dice aquí mismo en el versículo 27, porque dice, y Dios creó al hombre a su propia imagen. A la imagen de Dios, Él lo creó. Él los creó hombre y mujer. Está ignorando que nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios.
que estamos hechos en su imagen y que nos vemos como se ve Dios. Que esta forma física de un ser humano no es la de un mono, no es la de un chimpancé, sino es la forma de Dios mismo. Obviamente Dios es espíritu y nosotros somos carne. Pero ignora todo lo que dice y empieza a hablar acerca de todos estos avances tecnológicos y dice que vamos a ser entidades diferentes. Es algo muy interesante porque es como tomar esta misma habilidad, esta misma capacidad que Dios le dio al ser humano de crear, de idear, de pensar, de meditar y usarla dentro del mismo cuerpo humano. Usarla para prácticamente negar lo que Dios ha creado. Y estamos entrando en temas muy delicados de lo que es la ética, la verdad, de lo que dice la palabra de Dios, porque para hacer este tipo de cosas y este tipo de experimentos con seres humanos o con partes de seres humanos, con órganos de seres humanos, con cerebros, porque está hablando de construir partes físicas del ser humano, pero a través de la tecnología. Desde hace bastante tiempo, el sueño de muchos científicos ha sido emular el cerebro humano en un ordenador. El proyecto Cerebro Humano de la Unión Europea les da a algunos de ellos esa oportunidad. Para empezar, han estudiado bien de cerca uno auténtico. Para estudiar las células en detalle y ver su morfología, sus conexiones, sus axones, tenemos que seccionar los cerebros en capas. Es lo que hacemos aquí. Este laboratorio en el Centro de Investigación de la localidad alemana de Jülich es uno de los pocos lugares del mundo con tecnología capaz de cortar cerebros de esta forma. El órgano es partido en 7.000 finísimas lonchas que luego se escanean. Su posterior reconstrucción en el ordenador es una tarea extremadamente complicada. Los investigadores utilizan una supercomputadora para procesar los petabytes de datos del cerebro escaneado. Pero incluso esta máquina gigante tiene limitaciones a la hora de replicar la complejidad de la mente humana. Necesitas los ordenadores más grandes disponibles en el mundo solo para simular una fracción diminuta de nuestro cerebro. Si un día, debería decir, cuando un día podamos reproducir estas cosas con el tamaño del cerebro y entendamos su arquitectura, tendremos agentes cognitivos que operarán miles de veces más rápido que los agentes de carne y hueso que están sentados en esta mesa. Está hablando de que el implementar estos cambios en el cerebro, las mentes, en los cuerpos incluso, es algo increíble. Y él habla de que la Tierra va a estar habitada por entidades que serán más diferentes a nosotros que nosotros de los chimpancés o de los neandertales. Y la realidad es que no es así. La palabra de Dios nos dice que Dios tiene un plan. La palabra de Dios nos dice que va a llegar a tal grado la maldad del hombre, y no solamente eso, sino la guerra, la inhumanidad del hombre contra el hombre, que si Dios no interviniera nadie quedaría con vida, porque ya tenemos armamento para destruir a toda la humanidad múltiples veces. Y estamos realmente llegando a esta encrucijada de la sociedad y dónde estamos, qué estamos haciendo con nosotros mismos, qué están haciendo los científicos, qué está haciendo la llamada ciencia. En 1 Timoteo 6, el apóstol Pablo le advierte a Timoteo en el versículo 20 lo siguiente: Oh Timoteo, guarda la doctrina la cual te ha sido confiada, evitando balbuceos profanos y vacíos, y contradicciones de falso conocimiento, que es llamada ciencia. Dice que hay contradicciones de falso conocimiento que es llamada ciencia, porque se observan ciertas cosas, pero se ignora la verdad. Se observan las cosas que ellos ven y empiezan a llevar a cabo los científicos en los laboratorios con respecto a la mente, con respecto a los procesos del pensamiento, a implantar chips, si se puede. Si es que es posible adquirir conocimiento a través de un chip, por ejemplo, en la mente, que ya no se tenga uno que memorizar las cosas, pero no sabiendo, ignorando o poniendo a un lado la capacidad que Dios nos dio de memorizar. Y no solamente eso, sino cómo se desarrolla nuestra mente, nuestro razonamiento y todo a través de la memorización.
Es algo increíble que la mayoría de estas personas, estos científicos, por un lado declaran y las alabanzas de toda esta tecnología, pero ellos mismos no los tienen. Yuval mismo en una entrevista ha declarado que él no tiene un teléfono celular. Entonces es algo, bueno, que se puede ver hasta con cierto grado de hipocresía en alabar toda esta tecnología, en ser un visionario de toda esta tecnología, pero al final de cuentas no ser parte de este sistema. Entonces, ¿a dónde nos dirigimos como sociedad? Son cosas escalofriantes. Vamos a continuar aquí con la entrevista a ver qué más dice Yuval, porque aquí él empieza a hablar acerca de otro nivel de ingeniería, otro nivel de diseño, otro nivel de proyectos, que ya todo está enfocado dentro del cuerpo humano. La tecnología, integrarla, tratar de integrarla al cuerpo humano. Vamos a ver lo que dice Yuval. El primer modo de cambiar no solo a los humanos, sino cualquier vida, es realizar ingeniería biológica, que básicamente significa acelerar la selección natural. Costó cientos de miles de años que los anteriores tipos de seres se desarrollasen y evolucionasen en nosotros, en Homo sapiens. Dentro de 1 o 2 siglos intentaremos acelerar esto, por ejemplo, mediante intervenciones a nivel genético, cambiando el ADN del Homo sapiens o cambiando nuestras habilidades mentales, cognitivas y físicas. Hace 100.000 años la gente que vivía en la Tierra tenía el mismo aspecto que nosotros. Básicamente tenían el mismo cuerpo y el mismo tamaño de cerebro. Aún así, todavía eran simios insignificantes, sin apenas impacto en el mundo. Más tarde, tras algunos cambios en el ADN que provocaron relativamente pequeños cambios en la estructura interna del cerebro, fuimos creados nosotros, los dueños del mundo. La idea es que podemos hacer cambios parecidos intencionadamente, cambios en nuestro ADN o cambiar cosas a nivel hormonal. De esta manera, darnos habilidades nuevas, mejores, tanto físicas como mentales. Aquí está Yuval hablando acerca de lo que viene y está, como ya mencionábamos, está todo enfocado dentro de nosotros. Están creyendo en esta teoría de la evolución, a tal grado que deducen que se puede generar ahora, continuar lo que se llamaba la selección natural, pero ahora no es algo orgánico, no es algo natural, sino que es algo racional, es algo intelectual, es planeado con un diseño inteligente, pero el diseño inteligente no de Dios, sino de los seres humanos. Esa es la visión que hay para los seres humanos. El pensar que la estructura de nuestro cerebro pueda ser cambiada, pueda ser diseñada, pueda ser mejorada y hacer cambios intencionadamente, dice, en nuestro ADN, cambiar cosas a nivel hormonal. Y todo esto viene integrado con las cosas que estamos viendo en la sociedad, con las aberraciones que estamos viendo en la sociedad, de los cambios de género, de la identidad, de todo este tipo de cosas, de cómo se identifican las personas, que todo lo que ha sido establecido en la palabra de Dios se está tratando de desmoronar, se está tratando de desenglosar y de destruir, de decir que solamente son conceptos humanos, conceptos de esta sociedad de la que vivimos, que todo lo hemos construido nosotros, el matrimonio, las familias, los géneros, la procreación, todo este tipo de cosas que nosotros hemos diseñado estas instituciones, este tipo de vida, pero en realidad Dios es quien lo diseñó y también diseñó el cuerpo con los procesos en nuestros genes, en nuestras personas, en nuestras hormonas, en nuestros cambios físicos. Y aquí está realmente tratando de cambiar, de mejorar al ser humano para prevenir enfermedad, para vivir más. Al final de cuentas, es lo que se busca, la inmortalidad. El vivir para siempre, el no morir, el no tener, no ser mortal, trascender esta existencia física. Es lo que está buscando la ciencia a través de métodos científicos, pero sabemos que eso no es posible. Incluso el
el apóstol Pablo, en 1 Corintios 3, habla acerca de este tipo de cosas, de la sabiduría del hombre, lo que viene a ser, al final de cuentas, delante de Dios. En el versículo 18 dice, nadie se engaña a sí mismo. Si cualquiera entre ustedes piensa ser sabio en este mundo, llegue a ser un tonto, para que pueda ser sabio a la vista de Dios. Porque la sabiduría de este mundo es tontería con Dios. Porque está escrito, Él atrapa a los sabios en su propia astucia. Y esto es exactamente lo que está sucediendo. Dios atrapa a los sabios en su propia astucia. No dice en su propia sabiduría, dice en su propia astucia. Porque ese tratar de vivir para siempre por métodos científicos, por métodos humanos, es una aberración, es una astucia, es tratar de salirse con la suya, pero no va a funcionar. Esto es engañarnos a nosotros mismos, como dice el apóstol Pablo, esa es la realidad. Él atrapa a los sabios en su propia astucia, porque cuando empezamos a hablar de estas tecnologías, cuando empezamos a hablar acerca de la inteligencia artificial, de las computadoras que les damos la capacidad de que vayan aprendiendo por sí solas, que empiecen a hacer conexiones y a engranar todos estos datos, a sacar conclusiones, a generar nueva información, aunque sea falsa, aunque sea basada en mentira. Esto en que puede resultar, siempre resulta el dilema ético, ¿verdad? De que si las máquinas se llegan a apoderar con este conocimiento, con esta capacidad que va en ciertas cosas supera por mucho a los humanos, la capacidad de procesamiento, la capacidad de retención de información, la capacidad ahora no solamente de eso, sino la inteligencia artificial de seguir generando ideas, pensamientos, etc. Y la gente creer o tomar estas cosas como verdad, empiezan todas estas cosas. Y por eso dice que Dios atrapa a los sabios en sus propias astucias, como que su propia herramienta se vuelve en contra de ellos. Y esto ha sido el tema de muchas películas, ¿verdad? Ha sido el tema de muchas películas de ciencia ficción, de qué sucede si las máquinas se apoderan, si lo bueno se vuelve malo, lo que tenía un propósito benévolo termina siendo para destrucción. Porque eso ha sucedido con la tecnología a través de la historia. Porque somos una mezcla de bien y mal. Pero al final de cuentas todo esto es vanidad, porque nadie ha llegado a vivir para siempre. Nadie ha podido dejar de morir. Incluso en el versículo 20, aquí mismo en 1 Corintios 3, el apóstol Pablo nos dice, de nuevo, el Señor conoce los pensamientos del sabio, que son vanos. Y esa es la realidad. Nuestros pensamientos como personas, incluso de Yuval, de las personas supuestamente más inteligentes y más sabias en este mundo, igual son vanidad. Yuval sabe que él ya no va a estar cuando algunos de estos avances se logran, algunos se van a llegar a lograr, pero esto no es nada nuevo. Esto en realidad no es nada nuevo. Este concepto de querer alcanzar la vida para siempre apartado de Dios, esto ya había sucedido. Esto sucedió en Génesis 11. Se habla acerca de una época donde esto precisamente sucedió. Aquí dice en el versículo 1, y la tierra entera era de un idioma y un dialecto. Y sucedió mientras ellos estaban migrando hacia el oriente, encontraron una planicie en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron el uno al otro, vamos, hagamos ladrillos y quemémoslos completamente. Y tuvieron ladrillos por piedra y tuvieron asfalto por mortero. Y dijeron, vamos, construyámonos una ciudad y una torre, con su cima alcanzando los cielos, y establezcamos un nombre por nosotros mismos, no sea que seamos dispersados sobre la faz de toda la tierra. Entonces aquí estaba el pensamiento. Esto no solamente es hacer una torre tan alta como el cielo solamente para ver las nubes, no. Era realmente esto de hacernos un nombre por nosotros mismos, es por nosotros mismos, por la humanidad, hacer un nombre apartados de Dios, por nosotros mismos. De eso es lo que se trata. Y es lo mismo que está hablando Yuval con estos avances tecnológicos. ¿Por qué? Dice, no sea que seamos dispersados sobre la faz de toda la tierra, porque juntos logramos más. Y es exactamente lo que la comunidad científica piensa el día de hoy. Pero ¿qué dijo Dios? ¿Qué hizo Dios? En el versículo 5 dice, y el Señor bajó
para ver la ciudad y la torre, la cual los hijos de hombres habían construido. Y el Señor dijo, he aquí, la gente es una, y todos ellos tienen un solo idioma, y esto es únicamente el comienzo de lo que harán. Ahora, nada de lo cual han imaginado hacer será restringido de ellos. Vamos, bajemos y confundamos ahí su idioma, para que no puedan entender el dialecto del uno al otro. Y es muy interesante porque esto ya había sucedido, y es exactamente lo que está volviendo a gestarse, lo que está volviendo a suceder. Ahora la gente es una, y dice, todos tienen un solo idioma. La gente está unida, se está hablando del gobierno mundial, se está hablando de la comunidad internacional, de todo este tipo de cosas. El Foro Económico Mundial es una de las principales avenidas para lograr esto, para promover esto. Y hay un solo idioma, el idioma inglés prácticamente es el idioma universal ahora. Y esto que dice en la palabra de Dios, como también dice que no hay nada nuevo bajo el sol, también es verdad ahora. Dice ahora nada de lo cual han imaginado hacer será restringido de ellos. Y esa es la realidad hoy también, porque Dios da el libre albedrío, porque Dios nos deja hacer lo que deseemos, sea bueno o sea malo. En este tiempo Él sí intervino, confundió su idioma para que no pudieran entender el dialecto, porque no era el tiempo de llegar a este tipo de avances tecnológicos. Pero ahora en la historia estamos llegando a esto. Y estos avances tecnológicos, lo más probable es que ya habían sucedido incluso antes. Pero llegó la maldad a ser tanta en la tierra que Dios tuvo que destruir la tierra con el diluvio. Era una maldad increíble. Y también podemos deducir de algunas de las cosas que están escritas en la Biblia hasta qué tanto se llegaron estos avances a estar en la sociedad en ese entonces, antes del diluvio, porque recordemos también que las personas vivían, los hombres llegaban a vivir 700, 800, 900 años, nunca llegaron a 1000, pero sí llegaron a muchos cientos de años, era lo que vivía el hombre en ese entonces. Y lo que sucedió es que llegó a ser tanta la maldad del hombre que Dios tuvo que destruir la tierra. Imagínense cuántos avances llegaron los hombres, y ahora, teniendo cortos periodos de vida, llegamos a tantas cosas todos juntos, porque todavía los lenguajes no habían sido divididos. En Génesis 6 es donde está lo del diluvio. Vamos a leer un poco de Génesis 6 para ver los detalles, porque Dios sabe todo esto. Esto no toma a Dios por sorpresa, incluso ya ha sucedido este tipo de cosas. Ya han sucedido. Podemos ver lo que dice aquí en Génesis 6, en el versículo 5. Y el Señor vio que la iniquidad del hombre era grande sobre la tierra, y cada imaginación de los pensamientos de su corazón era solo el mal continuamente. Y el Señor se arrepintió de haber hecho hombre sobre la tierra, y fue afligido en su corazón. Y el Señor dijo, destruiré al hombre a quien he creado de la faz de la tierra, ambos, hombre y bestia, y la cosa que se arrastra, y las aves del aire, porque me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia a los ojos del Señor. Estas son las generaciones de Noé. Noé fue un hombre justo y perfecto en sus generaciones, porque Noé caminó con Dios. Y Noé engendró 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Ahora la tierra también era corrupta delante de Dios, y la tierra estaba llena con violencia. Y Dios miró sobre la tierra, y aquí era corrupta, porque toda carne había corrompido sus caminos sobre la tierra. Aquí hay varias cosas que analizar, porque nos dice, por un lado, que la iniquidad del hombre era grande sobre la tierra, y cada imaginación era de sus pensamientos era solo el mal continuamente, era lo único que pensaban. Y también eso se llegó también a los animales. Habla acerca también de los animales y cómo los iba a destruir, porque dice que toda carne también había corrompido sus caminos sobre la tierra. ¿Cómo es posible que los animales hayan corrompido sus caminos sobre la tierra? ¿Será acaso que ya se estaban metiendo con los genes de los animales? Estaban ya tratando de mezclar especies.
ya estaban genéticamente modificando animales. Recordemos, vivían muchos cientos de años. La Biblia no lo dice específicamente. Pero ¿cuál sería el motivo de que Dios erradicara de la tierra a todos los animales, excepto a los que Él mismo puso en el arca? Es probable que ya había este tipo de cosas de las que está hablando Yuval. Es posible que ya haya habido genéticamente animales y personas incluso genéticamente modificadas. ¿O por qué habría Dios de destruir incluso a todos los animales que actúan normalmente por instinto, por esa naturaleza que Dios mismo les dio? Y recordemos que Dios mismo fue quien trajo los animales al arca. Él sabía cuáles eran y los trajo, ¿verdad? Probablemente porque no estaban contaminados con este tipo de cosas, si es que esto ya estaba en funcionamiento. Pero recordemos que tenían un solo idioma. Recordemos también que era tanta la maldad que llegaron a haber avances muy grandes. Hay muchas cosas en la historia que no se explican. Por ejemplo, las pirámides y otras cosas no se pueden explicar, que serían dificilísimas de replicar tales cosas el día de hoy. Pero la realidad es que los hombres vivían mucho tiempo y lograron bastantes cosas antes de que fuera todo destruido en el diluvio. Es muy interesante este análisis, pero estos pensamientos, estas cosas ya existían, porque la palabra de Dios es la verdad. Los hombres pensamos que podemos saber más que Dios, o que por nuestros propios métodos podemos hacer un nombre por nosotros mismos, apartados de Dios. Pero la realidad es que, como leímos, Él atrapa a los sabios en su propia astucia. Porque esos pensamientos son vanidad, porque esos razonamientos, al final de cuentas, terminan en contra de nosotros. Esa tecnología termina dañando a los seres humanos. El jugar con la genética humana, con la genética de los animales, el jugar con el diseño perfecto de Dios, es algo muy peligroso. Es algo muy escalofriante. Y tenemos que tener mucho cuidado de ello. De hecho, es lo que habla Yuval en la siguiente parte de esta entrevista. En el siguiente episodio vamos a continuar escuchando lo que dice Yuval acerca de todos esos avances y estas consideraciones acerca de la ética, de la moral y de lo que viene. Pero, por el momento me despido. Ha sido un placer haber estado con ustedes en este episodio de Abre Mis Ojos y nos vemos en el próximo episodio.